Amén, amén. ¿Se escucha bien? Sí. Dos. ¿Cómo están nuestros hermanos que se están conectando? Que Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente un día viernes, eh, reuniendo en esta hora para hablar de la palabra del Señor. Amén. Cuéntenos cómo se escucha. Ahí nos cuentan de dónde nos están escuchando, mis hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de Amén. ustedes. Que Dios sea con ustedes. Vamos a esperar un ratito. Me escucho como con eco, parece. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Ahí nos cuentan cómo nos estamos escuchando, si nos estamos escuchando bien. Amén, amén. Ahí sí. Ahí se escucha mejor, parece. Dos. Vamos a compartir el live. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, los que se están conectando. Les saludamos en el amor del Señor. Vamos a conversar un poquito sobre las cosas de nuestro Dios Amén. Que el para Señor les que, bendiga. para que se pongan cómodos. Comparta este like, denles me gusta ahí para que podamos tener esta conversación. Amén. Sé que hay muchas almas que van a ser bendecidas el día de hoy, así como lo fuimos nosotros también. Y cada día que el Señor sea bendiciendo, nos saludamos a nuestra hermana Jessie de los Lagos, que Dios le bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga, hermana Jessie. Hartas bendiciones para ustedes. Ahí cuéntenos si nos escuchamos bien. Nosotros nos estamos escuchando un poquito con eco, pero no sé si la transmisión está saliendo así con eco. Así que para que nos vayan contando si estamos saliendo bien o no. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que se están conectando. Que Dios sea con ustedes, mi hermano. Espero que hayan tenido una bonita semana. Amén. Ya partimos lo que son las clases. Muchos estudiantes de universidades, de colegios, de diferentes tipos. Ya algunos están volviendo al trabajo también, así que Se, espero que se acabaron las vacaciones. Se se nos, acabó el descanso. sí, se escucha bien, dice nuestra hermana Jessie, que Dios le bendiga. Amén. Sí, pues se nos acabó el descanso, ya volver de pleno al trabajo y que espero que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes también y que Dios pueda bendecir sus vidas, donde usted se encuentre, que sea de bendición, que sea ese canal, que sea ese instrumento de parte de nuestro Señor, de que Dios pueda guiar sus pasos donde esté, donde Dios lo ponga, donde Dios lo ha bendecido. Hay muchos que entraron a la universidad, a las Amén. carreras que ellos querían, son una tremenda bendición por parte de Dios que Dios ha podido dar esas tremendas bendiciones y esperamos que también puedan ser luz en esos lugares, en los colegios, en las universidades, usted mismo en su trabajo puede hacer esa luz que pueda brillar, poder llevar el nombre de nuestro Señor en alto Amén. eh, y poder seguir haciendo discípulos en su nombre, en el nombre que es por sobre todo nombre. Eh, Así que mi hermano, bueno, el título del día de hoy, saludamos a nuestra hermana Vale, que Dios le bendiga, Vale, nuestra hermana Amén. Jessie, nuestra hermana Vania, nuestra hermana Josefa, así que Dios les bendiga a todos los que se están uniendo. Denle me gusta para que esto pueda expandirse a más personas.
puedan compartir también, Amén. porque es necesario escuchar la palabra de Dios, es necesario de repente entender algunas cosas, es necesario poder orar por el resto, poder pedir por sanidad, pedir Amén. por las diferentes peticiones que cada uno de ustedes tiene por trabajo, etcétera. Y créanme que nosotros encantados de la vida vamos a estar orando para que la mano de Dios, la misericordia de Dios se mueva a favor de ustedes. Así Amén. que, tío, le voy a dar harto like para que sea bendiciones. ¿Cómo está mi hermano Luis? Un abrazo, estoy en el trabajo. Dios le Amén, que bendiga, Dios le hermano Luis. bendiga, que Dios le bendiga donde está conectándose, así que nos alegramos de que estén conectados, les saludamos en el Señor. Nosotros ya teníamos una semana de trabajo y ya estoy cansado. Ya estamos estresados. Ya estamos No, estresados, pero llegamos con harta pega, con es harto una trabajo. bendición también tener trabajo. Hoy día lo comentábamos, así que el Señor bendiga nuestros trabajos y Mm, los trabajos de nuestros hermanos también. así es. En cada lugar ahí, nuestro hermano Luis, el día anterior también estaba trabajando, así que Dios le bendiga, que sea grandemente bendecido en ese lugar, mi hermano, y que Dios también lo use ahí con sus Amén. compañeros de trabajo. Sí, yo sé que así va a ser. La Isabela dice, saludos Keila, que Dios te bendiga, saluda a tu familia, muchas bendiciones para ustedes. Saluda a la Isabelita también, que espero que se encuentre muy bien. Nuestra hijada. Nuestra ahijada, nuestra única ahijada que tenemos hasta el Amén. momento, así Sí. que Dios bendiga a la Isabelita que crece y crece y crece, ya nos va a dejar chicos, yo creo, en cualquier momento ya está más grande que Amén. nosotros. A mí ya me pasó ya. Bueno, que Dios sea bendiciéndonos. Y para empezar esto, bueno, vamos a orar al Señor. Amén. Lo más Ahí importante. escríbanos si necesita que se pueda estar orando por su vida. De verdad, mi hermano, sea con toda la confianza del mundo. Tenemos los pancitos de vida también. Si quiere pedir un pancito de vida, hágalo, escríbanos, mi hermano. Si nos quiere escribir por interno también, escríbanos por interno para poder orar, para que Dios nos una en esto tan hermoso que es estar en su presencia y poder hacer esto, mi hermano, crea lo que para nosotros es un agrado de poder orar por Amén. gente que incluso nosotros no conocemos, pero Amén. bueno, ahora vamos a entender por qué nosotros tenemos que hacer eso. La palabra del día de hoy habla de la gracia. Lo que por gracia nosotros recibimos, lo que por gracia recibí yo, mi hermana Vero y usted que está en la pantalla, nosotros también por gracia, ahora nosotros también tenemos que poder darlo a nuestro prójimo sin recibir nada a cambio, Amén. sin recibir nada a cambio, porque a mí se me fue entregado este regalo maravilloso que me le dio, que me dio me dio Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y así también nosotros tenemos que poder compartirlo, así que nosotros por gracia también queremos trabajarle al Señor. Amén. Amén, así que podamos entender todo esto, lo que Dios quiere traernos el día de hoy. Saludamos a nuestro hermano Roberto de Talca. Dios Saludos le para bendiga. Talca, saludos a todos. Ahí estuvimos viendo el video, nos emocionamos ahí también con Sí. Alexis. Así que Sí. Dios bendiga a Alexis. ahí vemos las bendiciones de Dios, cómo Dios se está moviendo con ustedes. Así que muchos saludos a nuestro hermano de los lagos también. Bendiciones, mi hermano. También saludos con nuestra hermana Jessie. Así que un gusto poder tenerlo ahí. Yo le decía a mi hermana Jessie, lo único fome que ellos también hacen live los días viernes. Amén. Entonces no los podíamos ver y nosotros el único día que nos quedaba que podemos hacerlo son los viernes. Así que Amén. igual lamentábamos eso y yo igual se lo compartí a mi hermana el día de hoy porque y es bonito cuando nuestros hermanos se unen Mm. y es hermoso poder escuchar palabras, poder escuchar los testimonios. Así que Carol Hernández Busto ya fue mi pareja y ahora tiene cáncer. Oh, mi hermano Nuestro Luis. hermano Luis. Vamos a, Vamos a anotarla en vamos a el... anotarla, sí. Vamos a anotarla, mi hermano, a nuestra hermana Carol Hernández Busto. Así que para estar orando por ella en nuestras oraciones y que Dios sea dándole fuerza. eh, y sí, vamos a orar, no se preocupe, mi hermano. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a presentarnos delante de Dios para que Dios sea con nosotros
en esta noche, en todo lo que Amén. nosotros hagamos, en todo lo que Dios disponga, porque acá nosotros queremos disponernos en las manos de Dios, Que el Señor haga que conforme Dios a su haga voluntad. conforme Amén. a su voluntad y no a voluntad de nosotros, Nosotros, porque hermanos, bueno, nos estamos conectando los días viernes por fe al Señor, mm, que entendemos que a través de la red el Señor prepara a la gente que nos va a escuchar, que necesita recibir palabras. amén, Así que por fe vamos a orar al Señor para que el Señor bendiga todo lo que se va a hacer en esta noche y su palabra pueda llegar a sus corazones, a los hermanos que nos escuchan. amén. Amado y bendito Padre Celestial, Dios mío, en esta noche queremos clamar a su presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, eterno Rey de Gloria, porque hemos entendido, Dios mío, que en tus manos, Padre eterno, es donde nos conviene estar. Eterno Dios del cielo, nos encomendamos a ti, Jesús, y que te queremos dar primeramente gracias por todo lo que has hecho, Dios mío, en nuestra vida, hasta el día de hoy, Dios mío, todo lo que has hecho, Padre eterno, porque es grande, es poderoso. La misericordia, Dios mío, que se ha movido en nuestra vida, Dios mío, ha sido tan grande, Jesús, Amén. ha sido tan maravillosa, eterno Rey, y yo sé que tú tienes misericordia para cada uno de tus hijos, Jesús. Eterno Rey de Gloria, Dios mío, clamamos y pedimos por cada alma que se está conectando y la que se va a conectar, Dios mío. Cada alma que está escuchando el día de hoy, Padre eterno, queremos que tú la bendigas, Jesucristo, y también bendice también nuestra boca, Jesús, todas nuestras palabras, todo lo que, nuestros pensamientos, Padre eterno, todo lo que salga, Padre eterno, sea de bendición para mis hermanos y también Amén. para nuestra vida, eterno Rey de Gloria. Queremos pedir, eterno Jesús, por nuestra nación también. Padre eterno, por nuestro gobernante Jesucristo. Queremos pedir, Dios mío, por todo Jesús. Padre eterno, que a mis hermanos, Dios mío, que están conectados, sea usted dándole el entendimiento, sea usted pudiendo entender muchas cosas, eterno Dios del cielo, que no le falte nada, que darle Amén. salud, darle vida, Padre eterno, así como mi hermano Luis pedía, Padre eterno, por nuestra hermana que está pasando por un momento de dificultad, por un momento de enfermedad, Dios del cielo, sea usted dando la fuerza, Dios mío. Sea usted poniendo su mano de amor, su mano de misericordia, Dios mío, sobre esa enfermedad, Padre eterno, porque solamente tú tienes el poder, Dios mío, de sanar. Así es. Tú tienes el poder de sanar, Jesucristo. Por eso clamamos a misericordia, Dios mío, para que usted se mueva a favor de esa vida, Dios mío, porque sabemos que detrás de cada prueba, detrás de cada proceso, hay, hay una tremenda bendición. Hay algo que tú quieres que nosotros podamos entender, Padre eterno, y por eso clamamos a ti a misericordia para que usted sea moviéndose, Dios mío, a favor de nuestra hermana. Y dale Amén. fuerza Sí, también Señor. a la familia, Padre eterno, por este proceso. Padre, yo sé que cuando escuchamos la palabra cáncer es significado de muerte, pero tú has traído vida y vida en abundancia, Jesucristo. Y tus hijos, Dios mío, confían en ti, Padre eterno, en tu plan, en todo lo que tú quieras hacer con nosotros, Dios mío, es perfecto, Dios mío. Por eso, Señor, clamamos a ti, eterno Jesús, porque no hay nadie más que podamos clamar, porque tú eres nuestro único Dios y Señor y Salvador, eterno Rey. Padre eterno, bendice la vida de mi hermana Vero el día de hoy, bendice mi vida, Dios mío, y bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados. Amén. 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 Que Dios bendiga Amén. a cada uno, a mi hermano, mi hermana Nayer también ahí, que Dios les bendiga. Dios le bendiga a nuestra tía Nayer, A tía Nayer, hermana, tía, eh, abuelita para los chiquillos, abuelita para nuestros mi hijos. hermana Así que, Mili, mi hermana Vania también, que Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes, mi hermano, que en esta noche podamos ser bendecidos. amén. Ya hemos orado a nuestro Señor, sea usted escribiéndonos. Saludos. Queremos, bueno, presentarnos también porque de repente se conectan hermanos que no nos conocen. Bueno, yo soy la hermana Vero, él es el hermano Gerald, somos matrimonio. Bueno, tenemos esta página de Títeres de la Fe. Quizás muchos nos preguntan a veces por qué nos llamamos así. Que Dios te bendiga, Marcelo, que se está conectando. Dios le bendiga. Y nos llamamos así porque, bueno, nosotros trabajamos con títeres y evangelizamos a través de los títeres. Los títeres, bueno, no voy a decir lo hacemos nosotros, lo hace el hermano Gerald. Y bueno, hemos ido a diferentes lugares con nuestros títeres. Ya hay una invitación por ahí, así que estamos orando para que el Señor siga Amén. preparando ese trabajo, porque es un trabajo espiritual. Así que seguimos en oración por ese trabajo y bueno, el Señor ha sido tan bendecido con nosotros, como decía nuestro hermano Gerald, con nuestra familia, con nuestros hijos.
con nuestras vidas principalmente, que, bueno, Dios nos libró de la muerte a los dos. Somos tan bendecidos como matrimonio que Dios a los dos nos tocó con la salud y a los dos nos sacó de ahí, hermano. Entonces, nos movemos por amor a Dios, por amor a las almas y por misericordia, porque no somos muy expertos en el tema de los títeres, pero ahí el Señor nos ayuda y por misericordia de Él hemos podido llevar su palabra a diferentes lugares. Bueno, y les pedimos en esta noche que ahí coloquen corazoncito en la pantalla, que puedan compartir el live. La verdad que nos ven de diferentes partes, hermano Gerald. Hoy día hablaba yo con un colega de Antofagasta Mire. y me decía que nos veía, así que el Señor bendiga a cada alma que hoy día le vamos a aparecer ahí en esta red social y que por misericordia de Dios la usamos, hermanos, para llevar palabra. Somos más que nada dos hermanos agradecidos del Señor y bueno, llevamos su palabra porque es algo que está en nosotros y que no podemos callar. Esa es la verdad. Aquí Ya. está uno de Ahora, nuestros ahora se va a representantes. presentar, a ver. Ya dejémoslo que hable solito, Amén. hermana Vero. Amén. Vamos. Deja que se... Ya, aquí estoy yo, ¿ven? ¿Cómo que no somos tan expertos? A ver, hermana Vero, cuénteme, ¿por qué dice eso usted? A ver, pero... Yo le dije, tengo que hablar yo solamente. Ah, los saludo a todos en el amor del Señor, ¿ah? Así que sean dando like a mi hermano para que esta transmisión pueda llegar a más personas y pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Amén. Así que yo me despido, me voy a acostar porque ya es muy tarde. Así que Dios les bendiga. Amén. Chao, chao. Ahí estaba nuestro amigo. Yo Ya. le iba a decir que se presentara porque no nos dijo ni el Se nombre. fue a acostar. Se fue a acostar porque es Muy chiquitito, tarde. se fue a acostar. Bueno, como les decía, sí, nosotros por misericordia de Dios ahí hacemos un trabajo de corazón, con amor y bueno, a veces no nos sale tan bien, pero finalmente el mensaje se entrega porque no somos nosotros ni son nuestros muñequitos, sino que es la palabra del Señor, es su espíritu que toca los corazones, hermano. Amén. Amén. Saludos a todos los que se están integrando. Saludos a mi ex jefe, que no me ha llamado, ha sido ingrato. Me estaba acordando ayer y hoy día de él, así que bueno, qué bueno que se conectó. Le saludo también, así que espero que... Bueno, también vamos a hacer un día algo con los títeres, po. Así que Amén. también algo Amén. entretenido ahí. También vamos a tener un Un invitado, invitado, sí. un títere que tenemos nosotros que lo queremos mucho y a Don donde salimos. Pancracio. Don Pancracio, donde salimos nosotros llevamos a Don Pancracio, que ha sido de harta bendición. No, y don Pancracio, él es de mucha sabiduría, entonces va a ser de mucha bendición en nuestro live. Tiene Así que harta calle. pronto se vienen sorpresas. Tiene harta calle Pancracio. Tiene Amén. harta experiencia. Amén. Así que hay que hacer entretenido, porque esto tenemos que estar nosotros contentos con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Se pasan penas, se pasan dificultades, se pasan muchas cosas, pero nosotros tenemos que estar siempre con un corazón alegre. Cuando vamos a trabajar al Señor, nosotros tenemos que disponernos en sus manos, tenemos que estar con ese corazón alegre para poder trabajarle, para poder bendecir más vidas, mi hermano. Amén. Y Amén. bueno, dentro de lo que vamos a hablar el día de hoy, trata de eso, que nosotros Amén. como hijos de Dios tenemos que ser muy, muy agradecidos. Habla de la gracia. El día de hoy vamos a hablar de esto tan hermoso que cuando ya nosotros escuchamos la palabra gracia, que está 156 veces en el Nuevo Testamento, sobre todo está en el Nuevo Testamento, muchas veces Pablo lo nombra esto de la gracia. La gracia es hermosa, es maravillosa. Amén. Ese es el canal, es el puente de bendición de lo que estaba perdido, de lo que nos separaba, ¿cierto? De Dios. Vino este elemento tan maravilloso que se llama gracia a través de nuestro Señor Jesucristo para tremenda bendición de nosotros. O sea, entenderlo a nosotros es muy lindo, es muy maravilloso y es una tremenda bendición la cual tenemos. La gracia es para todos. La gracia es Amén. para todos. Y qué interesante el tema, hermano Yera, porque la verdad que a veces no se entiende mucho el significado de la gracia. Así que, bueno, estamos ansiosos de escuchar la palabra del Señor en esta noche. Bueno, a mí me pone alegre. Aunque no lo refleje mucho, pero a mí en realidad me pone alegre.
alegre. La gracia es tremenda, es maravillosa. Y bueno, y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, mi hermano, tiene que recibir esta maravillosa gracia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos bendiga. Saludo Amén. a nuestra hermana, a nuestro hermano Nicolás Muñoz. Saludo de Los Ángeles, nos está viendo, así que Dios le bendiga. Espero que te encuentres bien, estés bien en tu trabajo. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando. Como les decíamos, nosotros somos matrimonio, ya llevamos casi 20 años soportando, Amén. lamentablemente. Nada, Soportando bajo el agua. eso como ha pasado, es No. como 3 minutos debajo del agua, así. Mm. No, gracias a Dios, Dios nos ha dado unos hijos maravillosos, nos ha dado unas tremendas bendiciones. Así que, ¿qué más contento? Nosotros, qué más contento de poder trabajarle a Dios juntos. Así que es una tremenda bendición para mí. Yo sé que para Vero también y para nuestros hijos también. Así que todo lo que Amén. lo hacemos con amor, lo hacemos por gratitud y entregamos lo que se nos fue dado por gracia, vuelvo a reiterar, por gracia también nosotros lo queremos entregar. Así que, bueno, la palabra de Dios se encuentra en el libro de Efesios 2:8. Efesios 2:8. Amén. Amén. Y que Dios sea bendiciéndonos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la gracia es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo que nosotros podamos hacer, no. O sea, esto es netamente, es un regalo de Dios, un don de Dios. Para usted, para mí. Y esto no es que yo me lo gane, porque es inmerecido. Yo no me lo merezco. Entonces es un regalo que me llega. Inmerecido porque no lo merezco, pero igual me llega. Y no es por lo que yo pueda hacer, si como no es así. Porque en realidad no es por mis capacidades, sino que este es un regalo de Dios. Así que espero que podamos entender. En el versículo dice, en el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, ¿cómo llega la salvación a nosotros? Por gracia, ¿a través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ese sacrificio perfecto, ese sacrificio, esa muerte de cruz. Así que Dios sea bendiciendo su palabra. La salvación se recibe por fe, mi hermano. La salvación se Amén. recibe. Y no por las obras que nosotros podamos hacer, sino que la gracia, que es lo que nos ofrece el perdón. Y la ley es, bueno, ahí vamos a estar viendo. Así que no nos vamos a adelantar Igual nada. podríamos como explicar un poquito por qué estábamos muertos en pecado, porque a veces hay hermanos que no se congregan mucho en la iglesia y a veces, claro, se nos dice que estamos en pecado, que estamos muertos en pecado, pero ¿qué significa eso? Explíquelo. Amén. Amén. Bueno, en palabras simples, hermano, bueno, cuando Adán y Eva, ¿cierto? Ellos obviamente se equivocaron, todos conocemos la historia. Ellos estaban en la presencia del Señor, pero al momento, ¿cierto?, de errar, en este caso, hubo una separación entre Dios y el hombre. Lo estudiamos hace poquito como familia con nuestros hijos. Amén. Y yo les decía que se quebrantaba mi corazón, como que al leerlo, al estudiarlo, fue algo fuerte porque hubo una separación, o sea, es Claro, como como dice nuestra hermana Jessie aquí, nos destituimos de la gloria de Dios. nos Nos destituimos de la separamos, gloria hubo una de Dios. separación. Entonces, en mi vida hubo un dolor, hubo un quebrantamiento al estudiar esa palabra porque finalmente un hijo siempre quiere estar al lado de su padre. Y bueno, y así todo el Antiguo Testamento prácticamente, estuvimos muertos en delito y en pecado. ¿Por qué? Porque, claro, existió, ¿cierto?, la ley, pero ¿para qué existía la ley? La ley de Moisés, ¿cierto?, existió para conocer el pecado, para entender que ciertas cosas iban a ser pecado. Pero aún así era imposible para el hombre cumplir con toda la ley, porque eran bastante la exigencia y realmente nosotros como personas, como humanos,
era imposible que se cumpliera la ley al 100%. Cumplíamos Bueno, algunas que cosas, pero otras no. exactamente, y aparte que, bueno, los fariseos más adelante empiezan a poner carga aún más pesada de la que el pueblo podía soportar. Amén, amén, Entonces, precisamente. obviamente iba a costar, ya si costaba harto, prácticamente iba a costar el doble con todas las cargas pesadas que los Claro. fariseos estaban imponiendo. Por más que se hacían sacrificios, se buscaba, bueno, los animales, los primogénitos, los más gorditos, los más bonitos, los más sanos, ¿cierto? Mm. Para ofrendarlo al Señor. Aún así, eso no era suficiente. Porque ya se volvió costumbre. Se volvió precisamente costumbre. Eh, y bueno, el Señor tuvo que, bueno, Él tenía un plan perfecto en realidad y vino el Cordero perfecto. Mm. Entonces el Señor Jesucristo vino y Él murió en la cruz. eh, el acto de amor que Él hizo fue Mm. un acto tremendo, porque si realmente le tomamos el peso a lo que significa morir en la cruz por nosotros, Él no murió por sus pecados, porque Él era perfecto, No Él era tenía santo, pecado. Él no tenía Blanco pecado. sin mancha, dice la palabra. Él murió por nuestros pecados, hermano. ¿Y qué significa eso? Murió por nuestros errores. Murió por lo que nosotros como personas erramos, nos equivocamos. Entonces Él vino a la cruz para pagar, ¿cierto? Nuestros pecados. O sea, lo que nosotros teníamos que hacer, nosotros teníamos que ir a la cruz. Verónica tenía que ir a la cruz. Mm. Gerald tenía que ir a la cruz. Usted tenía que ir a la cruz, pero no fuimos. Entonces Él vino, ¿cierto? A través de la gracia como decía el hermano Gerald, a unirnos nuevamente con nuestro Padre, a hacer ese canal de bendición. Por eso la palabra dice que Jesús es el camino, Mm. es el camino para llegar al Padre. Amén, Amén. amén, hermana Vero. Que, bueno, explicado bien simple para que podamos nosotros entender, así que Dios bendiga a nuestra hermana. Bueno, yo buscaba en el diccionario que dice, bueno, la gracia es amor, favor y poder divino inmerecido que se otorga gratuitamente a la humanidad a través de Jesús. ¿Ya? O sea, vamos a leer de nuevo. Es amor, favor y poder divino inmerecido que se otorga gratis a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo para, y esto es súper importante, se ofrece se regala para lo que es salvación, perdón de pecados y la transformación que voy a tener yo espiritualmente y la transformación que va a tener usted. Nos transforma. La gracia nos transforma. Amén. Amén. Qué hermoso. Y es una palabra, bueno, en griego es charis, así está en griego, y es un regalo que produce alegría. Entonces nosotros cuando recibimos gracia, ¿cómo tenemos que estar? Nuestro corazón tiene que estar Alegre. un corazón alegre. Bueno, a todos Dele, nos gusta recibir regalos. sí, así que, bueno, como regalo nosotros denos me gusta ahí los Los corazoncitos corazoncitos en la pantalla. para que pueda expandirse esta palabra, mi hermano. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? Nosotros hemos estado siempre acostumbrados a lo que es un mundo de transacciones. Te vas a decir, pero ¿qué significa eso? Un mundo de transacciones. O sea, yo hago algo y por eso que yo hago algo, tengo Recibo una algo. retribución. Amén. O sea, si yo trabajo, ¿qué voy a recibir? Dinero. Un sueldo, pago. un Claro. pago, ¿no es cierto? Un salario, un pago, como usted le quiera decir. Entonces nosotros estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a muchas veces a dar algo a cambio de recibir nosotros también otra cosa, mi hermano. O sea, si, por ejemplo, si yo trabajo, ¿qué voy a recibir a cambio? Mi sueldo mensual, ¿cierto? Quincenal, semanal, o como usted trabaje. Ahora, también, si yo me esfuerzo, ¿qué voy a recibir a cambio? Voy a recibir triunfar en la vida. Si yo me esfuerzo, ¿qué voy a hacer? Voy a triunfar, me va a ir bien. Entonces estamos acostumbrados a eso. Ahora, si yo fallo, tengo que pagar. Entonces nosotros estamos acostumbrados vivimos en este mundo de lleno de transacciones. Pero es a través de un sistema de méritos, pero con nuestro Señor no funciona así. La gracia con Dios no funciona así. Es diferente, ¿ya? Es diferente. La gracia, para muchos, para la persona que está caída, para la persona que no se puede levantar, resulta como un bálsamo.
Amén. Para la persona que está decaída, que está desvalida, la persona enferma espiritualmente, cuando llega la gracia a golpear su puerta, esto realmente es como un bálsamo. O sea, para la persona que está agonizando, para la persona que está enferma, para la persona que está con problemas, con dificultades, mi hermano, cuando llega esto lo recibimos con, no sé, Con gozo, con con un alegría, tremendo con... gozo en nuestro corazón. Es como un bálsamo que pueda llegar. Pero también cuando llega la gracia y no entendemos, también para algunas personas que se creen justas, es realmente un escándalo. Y aquí lo vamos a ver. Hay una palabra, mi hermano, que yo vine a entender ahora, que siempre se predica y que es la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerda del hijo pródigo, Amén. no? ¿Y se acuerda del hermano mayor? ¿Cómo reaccionó? Mal, Para reaccionó mal, uno, eso claro. lo vamos a ver Amén. a continuación, ¿cierto? Pero para algunos, para los que nos creemos justos, para los que hacemos todas las cosas perfectas, cuando yo veo la gracia en otra persona que no se lo merece, ¿cómo se siente nuestro corazón? Claro, el hijo pródigo, bueno, para los que no lo conocen, yo sé que la mayoría conoce la historia, era de, bueno, dos hermanos y uno de los hermanos pide su herencia, bueno, antes de que su padre falleciera, mientras él vivía, y el padre le da su herencia, Accedió. accedió, él se va, gasta todo, le va muy mal en su viaje al lugar donde se va, pierde todo y la verdad que él ni siquiera tenía para comer. Entonces él decide volver donde su padre y le pide al padre, no le pide volver con todas las regalías que tenía anteriormente, sino que le pide volver como un siervo, como uno de sus empleados, para poder tener que comer, porque inclusive los empleados de su padre tenían más comida y más comodidades que él en el Mm, lugar que estaba. Y claro, efectivamente cuando él vuelve, el padre se pone feliz, pero su hermano, que se había quedado con su papá, mm. que siempre había trabajado con su papá, había trabajado en su casa, ¿cierto? En sus bienes, se molesta. Se molesta cuando llega su hermano y bueno, ahí... Ahí nosotros podemos ver esto porque, claro, él se da cuenta que en realidad hasta los jornaleros del padre comían mejor, no les faltaba el alimento y él decide volver a casa y, y bueno, y cuando se ve enfrentado a su padre le dice pues, que, que incluso él podía trabajar para su padre, entendiendo para pagar lo que él hizo, lo que él Amén. hizo. Eh, en definitiva, y la respuesta del Padre, que en ese momento es Dios para nosotros, no le exige nada a cambio, no lo pone a prueba. Ya, a ver, tú fallaste, pero mira, yo te voy a poner a prueba, voy a tenerte a ti 6 meses para ver cómo te vas a comportar. No, No hermano, le pone eso no le condiciones. pone condición, no le pidió devolver la herencia, no le puso a prueba de confianza. eh, Sino que dice que el papá se contentó, que pone un anillo en su dedo, el Amén. mejor vestido, mi hermano, y hace Hizo una una fiesta. fiesta. Y bueno, mataron a animales. eh, entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros, pero para alguien que a lo mejor se cree o se piensa que es mejor que nosotros, personas que se creen más justas que usted, más justas que yo, cualquier persona, mi hermano, para esto es difícil de comprender. Yo igual, mire, yo igual antes yo decía, chuta, igual es injusto. Antes cuando yo no conocía lo que era tan bien el significado de la gracia y también lo encontraba injusto, yo decía, pero igual es injusto. Yo igual me ponía como a favor del hermano mayor, sin entender el significado de la gracia. Entonces, bueno, esto se le fue dado, regalado, inmerecidamente, mi hermano. Y algo que el día de hoy us- yo puedo ser merecedor de la gracia, mañana usted puede ser merecedor de la gracia. Nosotros el día de hoy a lo mejor estamos bien, pero
nosotros no sabemos qué va a ser el día de mañana, si a lo mejor podemos caer en depresión, podemos caer en ansiedades, podemos distanciarnos de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a recibir esa gracia? ¿Contentos? Sí, vamos a estar felices, vamos a ser contentos que Amén. Dios extendió, que el Creador se inclinó a nosotros para extender su mano de amor y misericordia y poder levantarnos. Entonces, esto es maravilloso. Entonces, mi hermano, cuando muchas veces nosotros nos cuestionamos así como ese hermano mayor, y en realidad no debemos hacerlo. Y ahí yo pude comprender lo que decía esta palabra y, y entender lo que narraba, ¿cierto? En Lucas 15, porque no entendía eso del hermano mayor. A mí me costó mucho aprenderlo hasta que aprendí lo que era el significado de la gracia. Lo que pasa que nosotros, bueno, la palabra dice que no coloquemos nuestra vista, ¿cierto?, en lo carnal, sino en lo espiritual. Amén. Y si nosotros tendemos mucho a comparar las cosas, por ejemplo, si colocamos ya nuestro trabajo, si yo me esfuerzo, ¿cierto? Llego a la hora, cumplo con lo que se me exige, hago más de lo que se me exige. Claro, tengo un mérito y empiezo a lo mejor a subir en mi trabajo, ¿cierto? De rango, de cargo, quizás. Y obviamente, claro, yo me esfuerzo y tengo un premio, tengo un regalo por mi esfuerzo, pero eso no es gracia porque me lo estoy ganando. Mm. En cambio, cuando hay alguien que quizás yo lo veo, como decía el hermano ayer, a veces vemos que es como injusto, porque decimos, a lo mejor él no llega a la hora, llega tarde, no se esfuerza, no cumple ni siquiera lo que tiene que hacer, eh, y se le da un premio. Es injusto. Entonces, a nuestra vista A es nuestra vista es injusto, injusto. pero las cosas del Señor no son como nosotros las vemos, es como las ve Él. Él tiene otro corazón. En nuestro corazón dice la palabra que eso, hay solamente cosas malas en el corazón de nosotros. En cambio, Amén. el corazón de Dios es tan distinto, hermano. Por eso es tan importante leer Mm. la palabra, entenderla, saber realmente lo que significa un versículo, porque, bueno, nosotros lo hemos dicho varias veces, cuando un texto se saca de contexto puede hacer mucho daño, porque a veces nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos, pero no es así. Entonces el Señor piensa distinto. Amén. Y el Señor, su gracia, como dice el hermano Gerald, claro, cuando estamos arriba lo vemos como injusto, Mm. pero no debemos olvidarnos que en algún momento podemos estar abajo. Y como decía él, ahí vamos a anhelar recibir esa gracia del Señor para poder levantarnos, porque nadie más nos va a levantar desde ese Mm. lugar. Nadie va a apostar, hermanos, por nosotros. Nadie va a decir, no, si usted puede, porque nos va a ver en el suelo, Claro. literalmente en el suelo. Ahora, ¿quién nos va a mirar con misericordia? El que Dios recogió del suelo. Amén. Ese que se extendió la gracia sobre él, mi hermano, ese nos va a entender, ese va a comprender el propósito, ese va a comprender todo. Y ahí es cuando, entonces nosotros entendiendo lo que es la gracia, podemos entender que la salvación viene por gracia, Amén. inmerecidamente nosotros, y no es por obra para que usted se gloríe, porque imagínese que esto fuera, que la salvación fuera por obra, o sea, que lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, o sea, esto ya sería puro mérito humano nomás, pues sería Amén. mérito de Gerald, sería mérito de Vero, sería mérito de Juan, de Pedro, etcétera, y no, pues, y esto no es mérito humano, sino que No. el mérito, todo el mérito lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Amén. Dios que nos quiso dar de la gracia y usó a nuestro Señor Jesucristo para Él, ¿cierto? Se nos fuera dada a través de Él con ese sacrificio. O sea, nuestras capacidades humanas, todo lo que nosotros hacemos, estarían por sobre la divinidad de nuestro Señor. No, No. no podría estar, no podría estar. Entonces, este es trabajo netamente de Él.
trabajo netamente de Él, no es por obra. Muchas veces se enseña que pues si yo hago esto, si yo hago esto otro, mi hermano, y ahí es cuando nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, porque la gracia no nos da libertad tampoco para hacer lo que queramos. Eso tiene Mm. que quedar bien súper claro. Amén. Para nosotros Amén. no es que tengamos libertad para pecar, para hacer, no, al contrario, mi hermano, y ahí lo vamos a ver un poquito más adelante para que nosotros podamos entender un poquito, pero ¿cómo a mí me resultó, eh, claro, aquí dice, mucha gente obra mal y después dicen, le pido perdón al Señor y Él me perdona, por eso seré salvo. Amén. Sí, pues sí, es algo que es así, que se ha escuchado mucho y yo lo he escuchado mucho que es así, pero Mm. realmente no debería ser así, no debería ser así, Claro. lo vamos a ver un poquito más adelante. Mm. Entonces, hay algo que también yo no entendía y, y el otro día escuché un ejemplo que lo voy a compartir con ustedes de la misericordia y la gracia. Yo pensaba hace un tiempo atrás que la misericordia y la gracia se parecen, Se parece. pero no son iguales, ¿ya? ¿Qué diferencia Y tiene? con un ejemplo que me dieron, en realidad que es súper claro, Ya. Imaginemos que vamos a diferenciar lo que es justicia, misericordia y gracia. Son tres Amén. palabras que en sí se Se parecen un poco, relacionan. se Claro. relacionan, No, pero y son muy diferentes. uno tiende La a misericordia, asimilarlas, pues, claro. sobre todo la misericordia con lo que es la gracia. Imaginemos que yo soy culpable de un delito, ¿ya? Gerald es culpable de un delito y Gerald es puesto delante del juez en un tribunal. O sea, estoy yo culpable de un delito y arriba está nuestro Señor juez. Por un lado, tenemos lo que es la justicia. O sea, yo soy culpable de un delito. Entonces, como castigo, tiene que haber un castigo justo por haber Amén. cometido ese delito, por ese Una crimen. consecuencia. Claro. O sea, yo tengo que recibir también un castigo por lo que yo cometí. O sea, tengo que pagar la deuda. Amén. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya. Un castigo conforme a lo que yo realicé. O sea, si yo cometí un crimen, yo me voy a la cárcel. Amén. Ahora, si en otros países o aquí antiguamente en Chile, ¿qué es lo que había? La pena de muerte. De muerte. La pena de muerte, conforme al nivel de crimen que yo haya cometido o que yo haya realizado. Por una parte tengo lo que es la misericordia, yo puesto delante del tribunal, delante de este juez, cometo un delito y ¿qué es lo que pasa conmigo? Es cierto, soy culpable, pero me voy libre, me voy en libertad. Le No perdona. pago lo que yo realicé. El delito que yo cometí, no lo pago, es movido a misericordia al juez y me dan la libertad. Amén. Pero ¿Ya? nadie paga. Ahí yo no recibo castigo y soy dejado libre. Amén. ¿Ya? Pero soy culpable. Y por el otro lado, tenemos lo que es la gracia. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la gracia? El juez perdona mi sentencia. ¿Ya? El crimen que yo cometí, el Señor lo perdona. Y además, el juez perdona lo que yo cometí. Y además, mire lo que hace el juez. El juez va y paga mi sentencia con una fianza. Yo voy a pagar la fianza de Gerald, acá está el dinero. Yo pago. Eso dice el juez. Imagínense, o sea, ¿a dónde un juez va a hacer eso? Un Imagínense lo juez que hace. terrenal, no. Después del juez, después que me voy en libertad, el juez me invita a su casa a sentarme en su mesa. O sea, ¿qué juez haría eso? ¿Hay algún juez que haría eso o no? Ninguno, ¿no es cierto? Y después que me invita a su mesa, este juez me adopta como su hijo. Gloria a Dios. Este juez quiere adoptarme como su hijo. O sea, imagínense cómo voy a estar yo si recién estaba ante un tribunal por un delito que había cometido. Que tenía que estar ahora en la cárcel. Pero Amén. el juez me perdona. El juez me lleva a su casa
el juez me sienta en su mesa. Ahora el juez me da su apellido y el juez me llama a su hijo. Fíjense lo que... Qué hermoso. Y el juez me llama a su hijo. Y yo, como soy hijo del juez, ahora yo tengo derecho a su heredad. Yo tengo derecho a la heredad. Entonces, en definitiva, bueno, la justicia nos juzga. Por otra parte, lo que es la misericordia en este ejemplo nos hace libre, pero en este ejemplo la gracia nos hace hijos. Amén. La gracia nos hace sus hijos. Bueno, y de alguna manera también son 3 cualidades del Señor, po, de su esencia. Y a la vez la gracia une la misericordia con la justicia, porque Él es misericordioso, Él es justo, ¿cierto? Y la gracia viene de Él. Entonces, a lo mejor, como decíamos, un juez terrenal puede hacer misericordia. Quizás puede decir, ya, listo, váyase. Pero no va a haber un pago, no va a haber alguien que pague esa deuda. En cambio, a través de la gracia, claro, hay un culpable donde el Señor hace misericordia, pero a la vez, como Él es justo, porque el Señor no puede ir contra Él mismo. Entonces, como Él es justo, tiene que haber una persona que pague eso, ¿cierto? Y en este caso, fue el Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces, qué hermoso aprendizaje. Qué bonito la forma en que el hermano Yera lo explicó, porque yo creo que fue súper claro. Bueno, coméntenos ahí también si hay alguna duda, pero yo Den los creo que corazoncitos ahí para que esto pueda llegar a más personas, mi hermano, para que pueda ser de bendición, así como también ha sido de bendición no, para ¿sabe? mi vida, también puede Es ser muy de bendición para importante su vida. porque yo sé que de repente hay muchas personas que dudan si son salvos o no. Entonces, este es un regalo inmerecido, hermano. No es por cuánto usted haga, no es por cuánto usted obre, ¿cierto? Ahora, la obra es una consecuencia. Ahora, esto es importante porque justamente nuestra hermana Vera está tratando ese tema, que muchas veces nosotros no podemos entender esto, y usted a lo mejor me está escuchando en su casa y usted me puede decir, ya, yo quiero recibir esa gracia. ¿Cómo puedo yo recibir esa gracia? Buena pregunta. A ver, ¿cómo puedo yo recibir esa gracia? Yo quiero ser partícipe de esto. A ver, yo estoy escuchando y yo quiero recibir esa gracia. ¿Cómo, de qué manera yo puedo recibir la gracia? Mire, la única manera de recibir la gracia, la manera de recibir la gracia, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, es reconocer que mis manos se encuentran completamente vacías para recibir de su gracia. Mis manos están vacías. Señor, recibo tu gracia. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga, que podamos humillarnos delante de nuestro Creador, reconocer que no es con nuestras capacidades, Amén. reconocer que no es contra nuestras fuerzas, reconocer que va a ser a base de humillación, reconocer que va a ser a base de oración, reconocer que va a ser a base de ayuno si es necesario, de obediencia, de sumisión a nuestro Señor Jesús, reconociendo simplemente que mis manos están vacías para recibir ese hermoso regalo que es la gracia. Como llegó el hijo pródigo. Las manos vacías. Como llegó él con las manos vacías. Él no llegó exigiendo, él llegó humillado delante de su padre, esperando lo peor, que el papá le dijera, ya, ponte a trabajar, igual que mis jornales. No, pero págueme lo que le entregué. Yo le entregué algo, usted ahora se va a poner a trabajar, usted va a estar tanto tiempo, usted no me va a vivir acá en la casa, a lo mejor usted va a estar en este lugar viviendo con mis jornales, y así usted va a poder, lo que yo le di en vida, que yo accedí a dárselo en vida, usted me lo va a pagar mientras yo esté vivo. ¿Qué es lo que haría cualquiera de nosotros? Yo sé que los hermanos que nos están escuchando, y que si hubiese un hijo pródigo en su vida, y llegase en esa circunstancia, yo sé que
en nosotros saldría también ese enojo, esa rabia, esa impotencia, porque somos personas, somos Amén. humanos. Entonces, y actuaríamos quizás bajo eso, bajo esa rabia, esos sentimientos, ¿cierto? Pero el Señor no es así. Entonces, No es actúa así. hermoso, Él no actúa así, Él no piensa así, hermano, Él no piensa como nosotros, Él no juzga como nosotros, no nos ve en nuestra condición, Él siempre nos ve en el propósito que Él tiene en nuestra vida. Así nos ve Él. Entonces, es hermoso conocer del Señor, saber cómo Él piensa, cómo Él siente, porque al aprender a conocerlo, sabemos también cómo actúa. Y no quiere decir que la gracia nos va a permitir seguir cometiendo cosas malas. Pequé, me arrepentí, pedí perdón y volví a hacerlo. No es así, porque Claro, eso también es un abuso de la gracia. claro. Porque el Señor nos dice, como le dijo a la mujer pecadora, ni yo te juzgo, le dijo, o sea, en el fondo yo te debería juzgar, pero no lo estoy haciendo. Y le dice, ve, pero no peques más. Mm, Entonces, sí tenemos esa opción de arrepentirnos cuando realmente ese arrepentimiento es verdadero claro. y es de corazón. Muchas veces esto se malinterpreta porque usted puede decir, ya, a ver, la gracia me va a costar algo a mí, es gratis, Es gratis, es gratis. es un regalo. Es un Tiene regalo que que yo no recibirlo. merezco. O sea, yo tengo que recibirlo con mis manos vacías. Listo. Ya, recibo la gracia. Entonces, si yo tengo gracia, el perdón está asegurado. O sea, listo. Dios me da de su gracia y el perdón ya está asegurado, como el ejemplo. Entonces, yo puedo vivir como yo quiera en realidad, po. ¿Es así o no? ¿O me estoy equivocando? ¿Será tan así? No, no, pues no es así porque la gracia también, como decíamos dentro de la definición, cuando yo estaba, la gracia es para salvación, para perdón de pecados y transformación. Mm, La gracia nos transforma. Entonces ya nosotros no es como el que realmente recibe de la gracia, no actúa ya como antes. mm, Cuando usted recibió por gracia el regalo de, de la sanidad de la hija, mm. empezó a No, actuar empezó a actuar igual o no? igual No, a antes, no, no. Hubo un no, cambio, una hubo un transformación, cambio, precisamente. ¿sí o no? Y también se empezó a mover a misericordia de gente que estaba pasando por dificultades. Amén, Entonces, amén. la gracia es transformadora a cada nivel. Depende de dónde el Señor Jesucristo usted lo haya sacado. A cada nivel va a ser diferente para cada persona y a cada persona la va a transformar. A cada persona va a ir transformando ese corazón duro, ese corazón de piedra que muchas veces nosotros tenemos. El Señor nos empieza a transformar y ya no nosotros no vamos a empezar a vivir como antes. Nosotros vamos a renovar nuestro entendimiento. Amén. Vamos a empezar a trabajar de manera diferente. Vamos a empezar a comprender cosas de manera diferente. El Espíritu Santo va a empezar a trabajar en nosotros. Y cada vez que nosotros hacíamos cosas que antiguamente hacíamos, el Espíritu Santo también se va a contristar. Mm, Entonces, eso también, bueno, eh, que podamos entender nosotros que esto muchas veces lo que es la gracia se ha malentendido, mi hermano, que esto no es una licencia para que nosotros podamos pecar y pecar y pecar, amén. sino que, como les decía yo, la gracia produce transformación. La gracia es la chispa que dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, hace que yo me transforme, pero esa transformación es parte de dentro hacia afuera. Mm, amén. Esa transformación parte de adentro hacia afuera. ¿Ya? Así Y que la hace Dios. netamente esa transformación es por parte de nuestro Señor. Entonces nosotros ahora ya, ¿qué empezamos a hacer? Ya no empezamos a obedecerle a Dios, ya no empezamos a cumplir sus mandamientos, ya no empezamos a obedecer por miedo, ¿ya? A que Dios me pueda castigar, porque Por cuando nosotros, cumplir. por cumplir, Ujú. porque cuando nosotros obedecemos a través del miedo, esperando, a lo mejor cuando nosotros fallamos, esperar un castigo, nosotros
muchas veces hacemos el mínimo necesario como para pasar esta prueba. Hacemos el mínimo Amén. necesario cuando trabajamos así por miedo. Pero diferente es cuando nosotros le obedecemos a nuestro Dios, a nuestro Rey. Quien dio, cuando nosotros entendemos que Jesús dio la vida por nosotros y que nosotros no teníamos nada, mi hermano, para ofrecer a cambio. No merecíamos nada. Claro. Entonces, nuestra obediencia nace ahí del agradecimiento. Nace dentro de mi corazón desde el agradecimiento. Cuando yo empiezo a comprender lo que hizo Jesucristo en el madero de la cruz, mi obediencia va a nacer, mi hermano, de esa manera, del agradecimiento de su gracia. Entonces, en definitiva, mi hermano, esto también nos va a ayudar a que nosotros también nos alejemos de las cosas que contritan el Espíritu Santo, de las cosas que nos alejan cada día más y nos separan de nuestro Señor. Nosotros ya el Espíritu Santo, yo sé que actúa, y cada uno de ustedes ya está actuando. Cada día el Amén. Espíritu Santo actúa de diferentes tipos de maneras. Y yo confío en que Dios está haciendo hartas cosas para que esto, para que usted, mi hermano, sea bendecido. Así Amén. que, Bueno, un ejemplo que podemos poner como para que se entienda más con las cosas terrenales. Por dar un ejemplo, decíamos, bueno, la diferencia entre un líder y un jefe. Porque el jefe, hermano, bueno, obviamente nos da misiones y nosotros las cumplimos porque sabemos que tenemos que cumplir. No lo hacemos de corazón, lo hacemos amén. porque es nuestra obligación. Y si nosotros cumplimos, tenemos una retribución. Y bueno, la diferencia del líder es que el líder también no, obviamente vamos a hacer las cosas que nos corresponde hacer, pero siempre vamos a ir más allá, porque el líder es algo que nosotros admiramos, ¿me entiendes? Queremos ser como él, queremos aprender de él. Vemos las maravillas que hace y nosotros también queremos, entonces lo hacemos en forma voluntaria. Y eso la verdad que, bueno, es un ejemplo terrenal, pero nos puede explicar un poquito lo que es la gracia. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios, cuando estaba la ley, ¿cierto? Eh, Muchos cumplían de corazón y otros cumplían por obligación. Ya era una costumbre. Inclusive el Señor dice que está hastiado de Hastiado de de los los sacrificios, holocaustos, de los sacrificios, porque sabía que que no no había era de corazón, arrepentimiento, no había, y se no formó había una costumbre, transformación. no había Como nada. no había arrepentimiento, no había transformación. Entonces, lo que el Señor hace ahora a través de la gracia es algo, como decía el hermano Gerald, desde nuestro interior. Quizás la transformación exterior igual viene, pero viene con el tiempo. Primero viene la transformación del corazón. Y eso después se refleja, ¿cierto? En el exterior, en cómo hablamos, en cómo, ¿cierto? Nos movemos por misericordia. Entonces, por eso la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Ahora, esto es importante porque, por ejemplo, a los discípulos, voy a buscarlo en Mateo 10. A ver, en Mateo 10. Por aquí ando cerca. Mateo 10, 8. Mateo 10, 8. La misión de los 12. Bueno, aquí le hablaba a los discípulos. Dice, sanad enfermos. Ya, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí le manda a los discípulos, mire, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto y echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Eso también nos habla a nosotros. Usted me va a decir, no, es que yo no estoy dentro de esos 12, le hablo solamente a los 12. Usted también recibió de gracia. A lo mejor usted no resucitó muerto, no ha sanado ni ha limpiado leproso, ni a lo mejor aún ha sanado enfermo. ¿Ya? Pero también hemos recibido de gracia. Amén. Esta palabra también tiene que tocar nuestros corazones. Esta palabra también tiene que hablar a nosotros. Entonces, si yo también recibí de gracia, yo también tengo que dar de gracia, sin recibir nada a cambio.
Aquí, ¿qué es lo que hacía Jesús? Sin Jesús esperar nada estaba a cambio. invitando a sus discípulos a, a no vender los dones espirituales que Él le había dado, a no vender lo que era el sanar, el predicar, sino que a ir y trabajar. Lo que ellos habían recibido por gracia, Ujú. también darlo por gracia. Si usted por Amén. gracia ha recibido esta salvación tan hermosa, ¿cómo por gracia usted no va a querer también llevar estas buenas nuevas, la evangelización de su palabra? Ujú. Usted también puede ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Amén. Y saben que, bueno, el Señor ponía algo en mi corazón en este momento. No lo tenía pensado así, pero ahora que escucho al hermano Gerard, la verdad que de repente malentendemos. A veces creemos que solamente desde el púlpito se puede predicar. Eh, y claro, a veces hay tanto anhelo, no es malo predicar desde el púlpito. Dios bendiga a todos los que trabajan desde el púlpito. Pero a veces tanto nuestro anhelo estar ahí que no vemos que hacia nuestro lado, a veces en lo más cercano, tenemos personas que necesitan palabra. Tenemos personas que necesitan la palabra de Dios. Entonces, como decía el hermano Yera, si nosotros recibimos por gracia, también entreguemos por gracia, sin pedir nada a cambio, porque a veces nos esforzamos humanamente para hacernos notar, para poder llegar a ese lugar, al púlpito, o a lo mejor al coro, o algún lugar de la obra del Señor donde es mi anhelo estar. Pero también ahí estamos tratando de ser vistos. O sea, igual vamos a recibir algo a cambio. A lo mejor vamos a recibir ser conocidos, ¿cierto? Los hermanos, el hermano que predica bonito, la hermana que predica bonito. Pero a veces el Señor nos lleva más allá. A veces una palabra, a mí me ha pasado inclusive de repente en la calle. Bueno, el otro día escuchaba una persona que decía, no, yo cuando doy monedas, le entrego las monedas y le digo, Dios le bendiga. Y hoy día lo hice, para la gloria de Dios lo hice, entregué las monedas y le dije que el Señor lo bendiga y la persona se quedó unos segundos esperando que le pasaran las monedas y yo sé que esa palabra le llegó. Amén. Entonces, y sin esperar nada a cambio, hermano. Mm. Porque cuando usted lleva palabra o obra bien por misericordia, nadie lo va a ver. Nadie le va a dar un premio, le va a decir, ¡ay, qué linda la hermana por lo que hizo! No, pero el Señor sí lo ve. Y eso es de la gracia que Dios nos da, de la gracia que Dios nos ha dado, que nosotros también tenemos que llevarla al necesitado. Amén. Porque esa gracia es para todo y es en abundancia, no es algo limitado que digamos se va a acabar, no, es una fuente inagotable de gracia del Señor, de misericordia, bueno, y de justicia también. Amén. Entonces, bueno, yo en realidad lo encuentro maravilloso, este regalo que yo, como decía anteriormente, por ignorancia, porque tampoco llevo mucho tiempo en los caminos de Dios, lo asimilé mucho tiempo con lo que era la misericordia, pero podamos entender que la gracia a nosotros nos adopta, que la gracia nos da, como decía con ese maravilloso ejemplo, nos adopta, nos lleva a su mesa, nos da de comer, nos llama hijo y nos da de su herencia, que es Dios con nosotros. O sea, hermano Gerald, si yo en esta hora estoy solo en mi casa, quizás sin nada, sin trabajo, sin compañía, porque a veces inclusive hasta la familia nos abandona. Quizás sin dinero, a lo mejor estoy pensando qué voy a hacer el día de mañana porque no tengo nada. Esa persona, ¿qué tendría que hacer? Extender su mano y recibir. Extender su mano vacía, extenderla a nuestro Señor y por fe clamar a misericordia para que Dios pueda entregar ese regalo tan hermoso, ese regalo transformador, la salvación. Amén. La salvación, el perdón de pecado y la transformación. Amén. ¿Qué más vamos Tiene a querer? que ¿Qué más? recibir. ¿Qué Tiene más? que recibir. O sea, tiene un tremendo tesoro ahí.
al lado suyo, hermano, en su casa, en su lugar. No tiene que ir a ninguna parte, no tiene que pagar, solamente tiene que recibir al Señor. Miren, en Juan 1:16, 1:16 y 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Del Así es. Señor Jesucristo. O sea, Juan 1:17. humillarnos a Él, hermano, No, vino a través. Claro, eso tenemos que entender nosotros. que a través de Él. Que fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero porque por eso estamos en el tiempo de la gracia. Porque antes no estaba esa gracia. Sí, a lo mejor había justicia, a lo mejor había misericordia también, ¿cierto? Pero no estaba la gracia porque nadie No. podía, ¿cierto?, cumplir esto. Entonces era necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a la cruz, muriera por cada uno de nosotros. Entonces, a veces la culpa nos mata, a veces ni siquiera el Señor es el que nos condena, a veces nosotros mismos nos condenamos. Pero si logramos entender que el sacrificio que Él hizo, ¿cierto?, fue para que esta gracia llegara a su vida, hermano. Mire lo que dice en Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Cuando Amén. el pecado abundó, ¿qué vino a sobreabundar? La gracia. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia de vida eterna mediante Jesucristo. Gloria a Dios. Qué maravilloso. ¿Y eso qué significa? Que la ley, hermanos, también tuvo su función. ¿Cuál era la función de la ley? Que nosotros conociéramos el pecado. Porque si no existe una ley, por ejemplo, les pongo el ejemplo ya, para conducir. Si no hubiese una ley que dice que no puedo pasar con luz roja, yo no voy a saber que está mal, que está prohibido. Entonces era necesario que viniera la ley para poder nosotros conocer el pecado, saber lo que estaba mal, ¿cierto? Pero la ley, claro, efectivamente nos llevaba a muerte porque no lográbamos cumplir la ley al 100%. Eso es lo que nos pasaba. Pero la ley sí nos condujo, ¿cierto?, a Cristo. Sí nos condujo a la gracia. Porque en ese tiempo no estaba. O sea, era para que nosotros, la humanidad, entendiera que había un pecado, que nos íbamos a equivocar, íbamos a errar, pero finalmente, al entender que nosotros no íbamos a poder, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo sí. Su venida ya estaba anunciada, entonces Él venía a hacer eso, el blanco perfecto. Él vino a unir, como decíamos al principio, esa separación que hubo de su presencia, de la presencia de Dios, entre el hombre y Dios, ¿cierto? Esa separación que hubo, vino el Señor Jesucristo a unirla nuevamente. Entonces hoy estamos en el tiempo de la gracia porque a través de Jesucristo está la gracia en nuestra vida, para todo aquel que cree, para todo aquel que se humilla, para todo aquel que se arrepiente de verdad, de corazón, y el que se deja transformar, porque también somos barro, a veces somos barros medio duros, cuesta un poco que el Señor pueda actuar porque Él también es prudente. Mi hijo me decía el otro día, me decía, pero mamá, ¿y por qué Dios no hace las cosas nomás? Y soluciona todo, saca lo malo, deja lo bueno, porque su pensamiento no es así. Si sacara lo malo, dejara lo bueno, no quedaríamos nadie. No quedaría nadie. Pero el pensamiento del Señor no es así, porque el de nosotros es así. La mente humana, nosotros sacamos las cosas malas, ¿cierto? Y nos quedamos con lo bueno. Pero el Señor no es así, porque Él murió por todos nosotros, no murió por algunos. Entonces, obviamente, lo que Él quiere es la transformación. Esa transformación, eso es lo que Él quiere, que nosotros nos humillemos y nos dejemos moldear. Entonces a veces vienen pruebas a nuestra vida, vienen procesos, vienen temores, ¿cierto? Pasamos dificultades, pero siempre es para algo. Es porque el alfarero está trabajando en su vida, hermano. Está trabajando en su corazón. Y para poder moldearle tiene que haber dolor. Tiene que haber dolor. Pero lo más importante es que nuestra salvación está segura. Dios puede, Dios tiene el control, Dios tiene el poder. Aquí un hermano nos dice, a mí me quitó mi familia. Yo nunca he sido cristiano, yo soy del mundo. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Nuestro hermano Jorge.
que pueda sentir las caricias de Amén. Dios, que muchas veces nosotros no comprendemos estas cosas que nos suceden, no entendemos por qué Dios permite cierto tipo de cosas, pero nosotros no vemos más allá, nosotros no estamos viendo el futuro, nosotros no nos es permitido ver el futuro. Dios conoce el futuro, Dios conoce el propósito. Yo sé que detrás de esto, Jorge, hay un plan de Dios Amén. que más adelante a lo mejor usted lo va a poder entender, pero le invito a que se disponga, le invito a que abra su corazón. Amén. Mire, usted no tiene nada que perder, no tiene absolutamente nada que perder. Usted tiene todo por ganar. Aunque usted me diga lo contrario en este momento, pero yo sé que Dios tiene algo con su vida. Yo Amén. sé, sin conocerle, yo sé que el amor de Dios está también para usted. Yo sé que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Nos dice que quiere salir del alcohol, pero no puede. Dios tiene poder, hermano, para sacarlo de ahí. Dios tiene poder. Mire, hace 2 años y medio yo estuve a punto de morir en un hospital, en una sala, donde ni siquiera me pude despedir de mi familia por si es que me iba de este mundo. mm, Y bueno, el Señor a mí me sacó de ahí. Yo sé que es difícil de repente cuando uno no lo ha vivido, cuando no ha visto la gloria de Dios, los milagros que Él hace, a veces cuesta un poquito creer y no lo vamos a juzgar a nadie porque, bueno, Nosotros yo también también era estuvimos muy así. incrédula. Precisamente Dios ha tenido que trabajar mucho en mi vida. Hoy día me acordaba de cuando nos casamos, a los 6 meses ya el Señor nos empezó a procesar con mi hija mayor y tuve que sufrir mucho, Hartos años. tuve que sufrir muchos años en diferentes procesos, pero nunca el Señor había tocado mi vida, había tocado a mi hija, mi esposo, eh, y hace 2 años y medio el Señor tocó mi vida. Y yo también desde esa camilla pensé que me iba a morir, realmente pensé que me iba a morir, pensé que hasta ahí llegaba mi vida. Y yo sentía que no podía hacer nada. Y quizá usted en este momento está sintiendo eso, que no puede hacer nada, y realmente es así. Usted no puede hacer nada. Yo tampoco pude hacer nada. Solamente mi corazón pudo clamar al Señor en ese momento. Mm. Así como llegó el hijo pródigo, así tuve que llegar al Señor, a decirle no tengo nada, no soy nada y no puedo hacer nada ante esta situación. Pero Dios sí tiene poder para sacarlo de ahí, así como me sacó a mí, así como libró a mi hermano Gerald de la muerte también por un infarto cerebral, y yo sé que hay muchos milagros más. Eh, entonces, Y papá te cuestionó, papá no me cuestionó, no te cuestionó. no me cuestionó. ¿Cómo te recibió? Al contrario, hizo el milagro, me levantó de ese lugar, me bendijo, me puso el anillo, hizo una fiesta, Mm. precisamente. Y eso es, hermano, eso es. Entonces, es solamente recibir este regalo hermoso y dejarnos moldear, dejarnos transformar. Porque la gracia, como decía el hermano Gerard, no es una licencia, un cheque abierto para hacer lo que yo quiera, no. Uno empieza a hacer lo que Él quiere para nuestra vida. Miren, nosotros ahora nos conectamos los días viernes a las 10 de la noche y no ganamos nada en realidad, nada terrenal, pero sí aprendemos de la palabra, meditamos con nuestros hijos en la palabra, y lo más difícil es tratamos de aplicar lo que aprendemos, porque eso es lo difícil, ponerlo en la práctica, amar, ¿cierto?, al que no nos ama. En el caso suyo, bueno, que el Señor le ayude, le bendiga. Yo sé que usted por sus fuerzas no va a poder, pero el Señor sí lo puede sacar desde ese lugar. El Señor puede sanar sus heridas, el Señor puede llenar todo vacío que haya en su corazón. Y Y Dios ya lo está haciendo porque no es casualidad tampoco que se haya conectado y que amén, nosotros podamos entregar esta palabra o contar, la hermana Vero empezar a contarle de su testimonio. Yo sé que, bueno, a lo mejor usted, esto no es casualidad,
Dele la oportunidad al Señor. Usted no pierde absolutamente nada. Al contrario, va a ganador. Y realmente crean lo que le estoy diciendo, porque yo era esa persona. Mi hermana Mm. Vero era esa persona. Y que nosotros pensamos que muchas veces nos acercamos a Él, nosotros le buscamos, pero no, si es nuestro Señor Él el que nos busca a nosotros primero. Nosotros pensamos que nosotros le buscamos, pero eso La no es palabra así. dice que Él es el que nos llama. Mire, nuestro hermano Jorge dice, pero yo nunca he estado con Él. Mire, yo creo que eso es una mentira del enemigo, ¿cierto? Que nos hace sentir que estamos solos, pero realmente no estamos solos. Eh, bueno, cuando el Señor Jesucristo vino a la cruz, Él no tan solo vino a la cruz, no tan solo vino a dejarnos esta gracia maravillosa, sino que Él también dijo que era necesario que Él se fuera para que su espíritu viniera, ¿cierto? A nosotros. Entonces, un día se nos explicaba en un estudio que todos los que creemos, ¿cierto? Tenemos un pedacito del Señor en nuestro corazón, un pedacito de su espíritu en nosotros. La iglesia hoy en día ya no es un templo de 4 paredes, sino que la iglesia somos nosotros. Hoy estamos haciendo iglesia, hermano. Hoy estamos haciendo iglesia porque estamos hablando del Señor. Entonces, la iglesia somos nosotros somos sus templos. Y bueno, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? No era así. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo, un lugar especial donde estaba la presencia del Señor, pero no todos llegaban a ese lugar, eran solamente personas muy especiales, eran los sacerdotes, tenían que tener una preparación Un año completo. y un año completo. Y dice la palabra que cuando este sacerdote no se preparaba bien, ¿cierto? Tenía pecados ocultos, los sacerdotes morían. Mm. Entonces, ahora no es así. Ahora el Señor está en cada uno de nosotros. Entonces, si usted piensa que este tiempo ha estado solo, usted no ha estado solo. Lo que pasa es que todavía no ha logrado sentir al Señor, pero usted no ha estado solo. Nosotros hemos vivido muchos procesos que pensamos que estuvimos solos y ahora, conociendo de la palabra del Señor, nos hemos dado cuenta que hemos podido entender que el Señor siempre estuvo ahí. El Señor siempre estuvo moviendo su mano a favor de nuestras vidas, pero nosotros no le sentíamos. Entonces, usted humilla al Señor, recíbale, dígale como padre e hijo. Esta es una relación padre e hijo, así como el hijo pródigo fue donde su padre, usted vaya donde su padre y no necesita moverse de su lugar. Vaya a su habitación, cierre la puerta, doble sus rodillas y dígale al Señor lo que hay en su corazón. Llore, ¿cierto? Dígale lo que le duele, pídale explicaciones. Yo sé que a lo mejor a veces nos dicen, no, es que no podemos pedirle explicación al Señor, pero nosotros también tenemos que hablar con Él como padre e hijo. Así tiene que ser nuestra conversación. Es en vano que hagamos oraciones escritas, memorizadas, si realmente eso no sale de nuestro corazón. Entonces, yo sé que el Señor le va a responder, mi hermano. Usted tiene que recibir este regalo y el resto lo va a hacer el Señor, porque Amén. no es con nuestra fuerza, no es con lo que nosotros pensamos hacer, al contrario, es todo lo contrario. Menos es más. O sea, entre menos yo haga, más voy a estar creciendo en el Señor, porque voy a dejar que Él actúe en mi vida, que Él me cambie, que Él me saque de ahí, que Él sane mis heridas. Entonces, Pero para alguien que no conoce al Señor y quiere acercarse a Dios, ¿tiene que él cambiar primero para recibir esta gracia? ¿Tengo que yo cambiar mi forma de ser? tengo que ¿Cómo? ser santo primero para ¿Tengo acercarme que al ser Señor. santo? ¿Tengo que ser justo primero para acercarme a Dios, no? Dice su Eh, palabra en Lucas 5:32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. amén. Amén. Si nos vamos a lo que estábamos hablando recién, al tabernáculo, a la presencia del Señor, al lugar santísimo, porque así se llamaba, ¿quiénes pasaban? Los más santos, los que se habían preparado. Pero después que el Señor vino, es todo lo contrario. Amén. Él vino a los pecadores, o sea, a Así es, nosotros, a nosotros, po. a Y nosotros. como dice nuestra hermana Jessie aquí, si no conoce a Cristo, lo primero es recibir a Cristo en su corazón. Amén. Amén. Recibir a Cristo en su corazón. Creer. Esto Creer en el es por Señor. fe. Creer que existió Jesús, que
que Jesús es Hijo de Dios y que Él murió por nosotros Que resucitó. y resucitó Amén. para el perdón del pecado mío, suyo, para el pecado de la humanidad. Él ha resucitado para que nosotros podamos tener esta salvación, esta vida eterna. Y no desanimarnos tampoco, porque a veces recibimos al Señor, el Señor nos ayuda, pero piensa, hermano, que esto es un caminar. Este es un caminar. Y en ese caminar nos vamos a caer, nos vamos a equivocar, nos vamos a detener también en algún momento. Pero no tenemos que desilusionarnos, porque la verdad que lo que el Señor quiere, ¿cierto?, es que nosotros crezcamos, y eso no va a ser de un día para otro. Amén. En algún momento nos vamos a equivocar, pero ahí el Señor va a estar con nosotros y después nos va a volver a ubicar en este camino perfecto. Amén. Yo saqué un pancito de vida por fe, si mi hermano está conectado todavía. Dice en Isaías 1:18, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojo, como la grana que es roja, si mis pecados fueran de ese color, dice, como la nieve serán emblanquecidos. ¿De qué color es la nieve? Gloria a Dios. O sea, Blanco. esto rojo, Dios lo va a transformar en blanco. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Y en el nombre del Señor Dios- Jesucristo, así va a ser. Dios limpiando, Amén. Dios Así es. limpiándonos, Dios transformándonos, y Dios tiene el poder de volver ese rojo carmesí a una lana blanca. Amén. Qué maravilloso nuestro Dios, qué maravilloso cómo habla a cada uno de Mm. nosotros. El día de hoy habló a mi vida Amén. grandemente, me siento muy bendecido. Y estos días también ha hablado mucho a mi vida porque tomamos la bendición de empezar a leer la Biblia, nos propusimos ahora en marzo. No en comenzar- forma individual. no en forma individual, sino que lo empezamos a tomar, tomamos la decisión de tomar un plan lector para leer la Biblia en un año, pero como familia. Así que nos Amén. juntamos y créanme que ha sido De mucha bendición. mucha bendición. Llevamos ya casi 2 semanas leyendo todos los días en nuestro plan lector ahí lo que dice. Y es tan bonito porque hay cosas que de repente a mí se me pasan, pero a mi hijo Amén. o a mi hija, y así vamos. Y vamos, estamos en la mesa y conversando, buscando en los diccionarios, buscando Analizando. claro. historia, buscando, analizando los pasajes bíblicos. Y sabe que he aprendido, yo creo que 5 veces más. Que si yo estuviera, yo no sé, tengo TDAH, ¿cuánto es? Déficit atencional, tengo un déficit atencional, pero mi mamá que está conectada nunca me llevó para que me trataran eso, se va a tener que ir de grande ahora, pero tengo un déficit atencional terrible, que cuando me paro en el púlpito muchas veces es por misericordia de Dios que me usa en ese momento y pone palabras en mi boca, porque a mí se me olvida todo y no puedo estar pendiente de algo, que mi mente se distrae, pero al minuto, o sea, usted me puede estar conversando y yo no estoy escuchando muchas veces de lo que usted me está hablando, mi mente estaba pensando en otras cosas. ¿Sí? Amén. Y lo más hermoso que hicimos el compromiso de que cada aprendizaje que, bueno, valga la redundancia, que aprendiéramos, la idea es aplicarlo, hermano. Eso es el fin, aplicarlo. Porque tampoco nos sacamos nada de aprender de la Biblia y saber mucho si realmente en nuestra vida no hay fruto. Si estamos predicando del amor y no estamos aplicando el amor, no tiene sentido, es en vano. Entonces, que el Señor nos ayude también para poder seguir aprendiendo Amén. y llevando por obra también la palabra. Sí, así que bueno, espero que haya sido de bendición el día de hoy. Poder entender lo que nos decía Pablo, que la salvación en definitiva no viene por obras, Amén. que nosotros somos salvos por gracia, a través de la A persona través de la fe. de de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, por fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a veces mucho nos cuesta entender, pero si yo soy bueno, si yo hago esto otro, ¿voy a tener salvación? No, mi hermano, no es por obra, porque no va a ser el mérito suyo. Imagínense, o sea, ¿por qué murió Jesús entonces? Entonces, ¿para qué murió? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino Jesús? No, y la No verdad es mérito suyo, es el mérito
es completamente de Él. Eso es súper importante y es súper peligroso confiarse que por las obras que yo hago, porque como decía el hermano, yo soy buena persona, ayudo a los pobres, Dios le bendiga a mi hermana eh, Paola, saludos a los lagos. Hay harta gente en los lagos, así que Dios Dios bendiga le a los bendiga a lagos. nuestros queridos hermanos de Saludos. los lagos, siempre nos acordamos de ellos. Que el Señor les guarde y que el Señor les fortalezca. Amén. Así que, bueno, entender eso, mi hermano, y que la gracia fue entregada para salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, para salvación. Qué hermoso Amén. regalo de tener la salvación para el perdón de nuestros pecados y para que esa gracia también que nosotros nos es dada empiece a transformarnos desde nuestro interior hacia el exterior. Amén. Y si yo recibí por gracia yo también tengo que empezar a trabajar, empezar a Amén. dar, empezar a entregar lo que Dios pone en mis manos. Po. Lo que Dios pone en mis manos, yo poder entregarlo. Recibiendo algo a cambio, ¿o no? ¿No? No. No. Ah, ya. Sin Como recibir nada a cambio. me Así acordé de como, Pedro en la puerta de la Hermosa, cuando estaba este mendigo que pedía monedas siempre en la puerta y saludos a Osorno, mi hermano Félix. Dios le le bendiga. bendiga, saludos Sorno. Y Pedro le dice, de lo que tengo te doy. Y era cierto, Amén. el amor del Señor, pues, y bueno, ahí hace la obra en él y Sí. después él entra y todo, entonces es hermoso. No tenía dinero, pero tenía algo mucho mejor, mucho más importante, Mucho más valioso, un mucho más valor valioso. incalculable en realidad. Así Amén. que, bueno, saludamos a nuestros hermanos que se están conectando. Denos corazoncito ahí para que No, el like. bendecir sus vidas también, porque nuestra audiencia hoy día, bueno, siempre cuando hacemos los live empezamos de a poquito, después subimos ahí hartos números en los conectados, después bajamos otra vez, pero hoy nuestra audiencia ha estado muy parejita, o sea, los primeros que nos empezaban a escuchar se mantuvieron Amén. escuchando la palabra del Señor, así que Dios les bendiga grandemente. José Aguilera, Siga, Carolina Aguilera, que Dios les bendiga. Dios bendiga, No tenemos Carolina. plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén, eso era, me había olvidado de exacto decir. Gracias, Bien, hermana precisamente. Jessie. Dios le Bueno, y bendiga, mi eso hermana también Jess. nosotros, a lo mejor tampoco, bueno, vamos a ser millonarios ni nada, pero tenemos para entregar, mi hermano. A lo mejor no tenemos, como dice la palabra de Dios, que no tenemos ni plata ni oro, o llevándolo al tiempo. Ahora a lo mejor no tengo un auto, una casa para entregarte, Pero hay palabras. pero tengo algo mucho más valioso que es la palabra del Señor, que permanece, porque todo lo que está en este mundo, todas estas cosas van a perecer, pero su palabra por siempre va a permanecer y esa Amén. palabra nos va a transformar. Así Así es. que Dios le bendiga, mi hermana Carolina Aguilera, saludos. Podrían orar por Eliezer Araya, que está grave, tuvo un accidente en moto. Lo vamos a dejar anotado, Eliezer Araya. Que Dios bendiga a nuestra hermana Aileen, que tuvo, está grave por un accidente en moto. Así que bueno, que Dios sea bendiciendo la vida, ¿cierto?, de Eliezer donde esté. Vamos a orar por fe por él, para que Dios pueda mover su mano de amor y misericordia en su vida. Félix nos encarga la oración por mi papá Daniel, que se encuentra paralizada su cara. Él es de Osorno. ¿Cómo se llama? El hermano Félix pide la oración por su papá Daniel. Su cara sufre una parálisis facial y es de Osorno, nuestro hermano. Así que Dios bendiga a Félix. Bueno, contarle que años atrás también nuestra hermana Vero también sufrió una parálisis, una facial cuando nació nuestra hija. Nació con problemas. Y nuestra hija mayor. Nuestra hija mayor, que ya cumple 18 años, ya en unos meses más, va a ser mayor de edad. Y que ahí hay otro milagro más. sí. Bueno, en nuestro perfil hay un video del testimonio de mi hija, así que pueden síganos verlo. ahí. Amén, para sí. que nos puedan seguir también, nos puedan apoyar en esto tan hermoso. Y si Dios permite, bueno. Así que Dios de milagros, sí, Dios ha hecho unos tremendos milagros. Aquí hay tanta gente conectada que Dios ha hecho milagros. Yo conozco algunos milagros ahí de la gente que está conectada y ha sido unos milagros, pero tremendamente maravillosos. O sea, que
son realmente imposibles. O sea, Dios no va ahí trabajando en esas vidas, así que No, confiamos, confiamos en el irreales. Señor de que Dios pueda hacer lo mismo con Eliezer, con Daniel también, que está ahí con ese problema en su cara, con Eliezer que está Mm, grave en ese hospital, amén. así que Dios tiene el poder de poder sorprender los médicos, Amén. Sí, de poder sorprender los médicos y lo ha hecho una y otra vez, así que bueno, aquí los tenemos anotados para que podamos estar orando por cada uno de ellos. amén. Sí, que Dios Precisamente. bendiga a nuestros hermanos que se han conectado, Dios bendiga a Isabel Maureira también que se ha unido. Así que bueno, yo estoy alegre el día de hoy. Me voy a acostar Amén. alegre. Gracias, Señor, te doy por Mm, haber podido entregarte tu palabra, haber podido comprender día a día de la gracia. Qué realmente lo que hermosa. significa la gracia. La Mm. gracia de Dios es tan tremenda, es tan maravillosa. Y, y la tengo y Dios me la regaló y es maravilloso. No, y todos la tenemos. Eso es lo. No tenemos que pelear por esta gracia porque No, el Señor fue amén. tan bondadoso que Él siempre piensa, todos sus regalos, todas sus maravillas son para todos, hermano. Hablábamos recién de milagro. Si usted empieza a leer la Biblia y empieza a conocer historias cuando Él hizo milagros, esos milagros también pueden ocurrir hoy en día. Y de repente los que vamos a iglesia, ¿cierto? A veces no vemos mucho el mover de Dios como antes. Y a Mm. veces decimos, ¿por qué el Señor ahora no hace milagro? Sí, porque eso, yo creo que a todos los que están aquí conectados, que son más antiguitos, que tienen ahí el root un poquito más antiguito, eh, se extrañarán de eso. Y yo Mm, cuando era pequeño íbamos también y veíamos. Bueno, a mí cuando yo era pequeño, cuando tenía como 14 15 años, Dios me operó. Y yo no iba mm, a una iglesia, nada, sino que una vez yo fui de visita a una casa y habían unas hermanas de una iglesia que eran instrumentos del Señor. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Yo estaba solamente de visita en ese lugar cuando Dios toma a una de estas hermanas y bueno, y me ponen en el suelo y Dios comienza a operar mi estómago. Y después, bueno, Dios me había salvado de la muerte en esa oportunidad Dios tuvo y tuvo misericordia. misericordia de mí. Entonces, bueno, y yo igual, y después empecé a ir a la iglesia y empecé a ver cómo Dios operaba cabeza, operaba de cáncer, operaba de tumores, operaba de diferentes tipos de gente que no podía tener hijos, operaba útero, etcétera. O sea, y era un mover tan hermoso, un mover tan maravilloso que ahora ya no se ve. Es muy raro que se vea. Eso dice, Mm, prácticamente ya no se ve. Y nuestro Dios ahora ha cambiado. no. El mismo Dios. Es el mismo Dios poderoso que había en la antigüedad, es el mismo. Pero el Señor me tocaba con que recién hablábamos de la transformación. Yo creo que también es muy importante eso, la transformación de nosotros, porque el Señor tiene que usar vasos limpios, tiene que usar vasos limpios, transparentes. Entonces, cuando todavía nos falta en esa transformación, eh, a veces nuestra transformación es exterior, pero no es interior. Y el Señor dice, Él ve el corazón. Entonces, quizás nos demanda más, pero no por la salvación, sino para que el Señor nos use para bendición del resto. Así Amén. que el Señor nos ayude. Bueno, Eh, ya ha pasado la hora, así que amén. ya, bueno, ya no. Estamos ya por terminar el live. Ujú. Agradecemos a nuestros hermanos que estuvieron conectados. Les saludamos en el amor de Dios. Amén, sí. Esperamos que haya sido de bendición, como lo fue para nosotros. Haber podido comprender, entender. Vamos a estar clamando, vamos a estar pidiendo a Dios por toda la gente que está en dificultad, que tiene estos problemas. Tenemos un cuaderno de oración, Sí. los vamos a anotar ahí. Nosotros oramos todas las noches por los hermanos que están anotados. Bueno, si también Dios hace la obra, escríbanos por interno también. Hace poco fuimos a visitar Oh. a un varón, a un jovencito. Fuimos a Mm. visitarlo y, bueno, no hace poco, hace como 15, 20 días, no recuerdo exacto. Y bueno, antes de ayer tuvimos noticias y nos enteramos que el Señor está obrando grandemente. Así que el Señor bendiga a ese varón
sigue en nuestro libro de peticiones, vamos a seguir orando porque sabemos que Dios es un Dios de poder. Él no ha perdido su poder. No. Así que nosotros lo que nos queda es confiar. ¿Y nosotros por qué confiamos, hermanos? Confiamos porque hemos visto su poder. Mm, En nuestra vida principalmente y especialmente por el área de la salud, sí, como Es- familia, sí. ¿Y por qué fuiste ese día a orar por él? por fe. Por por- fe. Y porque ¿Y por qué sé, más? que el Dios que va con nosotros, porque es Él, no somos nosotros, es Él el que obra. Pero porque sé que el Dios tenía el poder para sanarlo. ¿Y estaba fácil o no? No, Estaba difícil. estaba difícil. A ¿Por qué? nuestra vista estaba Y difícil. a nuestra vista, ¿por qué estaba difícil? No, ¿Habías visto alguna vez una persona en esas condiciones? no, nunca la había visto. Fue increíble. Fue realmente Mm. increíble. Yo nunca había visto una persona así. Para aumento de nuestra fe y para gloria del Señor también. Nunca había visto un joven así. Y no estaba drogado. Llevaba Mm. una semana sin dormir. Imagínense cómo estaba. No podía mantenerse sentado. Andaba de pie. Mm. Una persona de 20 años. Sana. ¿Qué caía de su boca al suelo? Se le llegaba a caer la baba, hermano. Mm. Fue terrible cuando llegamos a esa casa. Lo vimos. ¿Y sabe por qué llegamos? Por un video que yo hice. Amén. El testimonio de mi hija mayor. Por un testimonio Mm. llegamos. Llegamos a... vieron el testimonio, escucharon el testimonio y bueno, ellos por fe también. Amén. No es Claro. lo que a lo mejor que yo le iba a decir o íbamos a orar, sino que creyeron a quién. A Cristo. A Cristo. A Cristo, Creyeron a amén. Cristo, al sanador, al médico de los médicos, al Señor Amén. de los señores. Y fuimos a ese lugar y bueno, para honra y gloria de Dios lo hicimos por fe. Le pudimos contar un poquito de nuestro testimonio y pudimos trabajarle al Señor. Amén. Para mi vista, para mi ojo estaba difícil. Muy, muy difícil. O sea, muy complicado. Pero para el Señor no fue difícil. Y Para el qué Señor nada es hermoso, qué difícil. maravilloso Mm. que después empezó a evolucionar bien y que ahí nos llaman ya que estaba completamente bien. Amén. Completamente bien. Yo no podía creerlo, hermano. No podía creerlo porque realmente, como dice el hermano Gerald, fue muy fuerte. O sea, no nos imaginábamos que iba a estar tan mal el varón. Pero dijimos, bueno, si el Señor nos trajo acá, gloria a Dios, amén. Entonces, porque no somos nosotros, no es usted. Nosotros Sí. somos un medio, pero finalmente el poder viene del Señor. Mm. La presencia es del Señor, es Él. Y Como aquí es lo decíamos. que estábamos viendo nosotros, porque en definitiva a nosotros una vez en su oportunidad, por gracia, también nuestra hija también, por su gracia también fue sana, por su amor y su misericordia. Amén. Y qué bonito es poder ir a este lugar también en nombre de Él, para Él y por Él, ir a ese lugar y poder, por gracia también de lo que Dios nos ha entregado a nosotros, poder también trabajar. Amén. Y pudimos, bueno, yo como mamá, pude ver el dolor de su mamá también. También mi hijo tiene ya casi 15 años y la verdad que yo vi a mi hijo en ese varón. Vi a mi hijo y bueno, ese día orábamos al Señor y con él ahí y la verdad que, bueno, yo mientras oraba, yo le decía al Señor, yo le decía, por eso Él vino, por eso, por esas almas el Señor vino. Como decía la palabra recién, Él vino a los pecadores y pecar significa errar. Eso significa pecar, errar. No es que seamos inmundos, no es que seamos personas, ¿cierto? Que nadie puede estar con nosotros. No, significa errar. Entonces, por eso todos somos pecadores. Porque ¿quién no se equivoca? ¿Quién no toma de repente una mala decisión? Entonces, a mí ese día el Señor me hacía sentir que por eso Él vino, por esas almas. Entonces, Él necesita gente dispuesta para ir al lugar donde el Señor lo lleve, hermano. Donde el Señor lo lleve. Entonces, bueno, que el Señor Bueno, y qué bendiga nuestra importante vida. también es usar esta herramienta, que así también nos conocieron,
también pudieron confiar en nuestro Señor y bueno, esto no es para gloriarnos nosotros, ¿no? En lo absoluto, y como dice nuestra hermana Jessie aquí, por eso es importante usar estas redes sociales. Qué bendición, hermano. Y también a ustedes, levanten los brazos, o sea, no decaigan, Amén. sigan haciéndolo porque han sido de mucha bendición también a mucha gente, o sea, nosotros Para lo hemos nosotros visto, también. mi mamá también me ha dicho, y nuestros hermanos de allá de los lagos cuando los invitan, Nuestro hermano Alberto, lo su hemos hermano visto. Alberto, su Sí. señora Amén. también para la gente que está escuchando también esto Mm. es de una tremenda bendición, mi hermano, y Comparta nuestra página. por más que la gente no quiera, no les guste, ustedes sigan adelante porque ha sido de tremenda bendición. Aquí a lo mejor en mi casa, yo leyendo la Biblia con mi esposa, me estoy nutriendo yo solamente, pero bueno, esto una vez yo cuando compartí el testimonio, cuando compartí ese testimonio tan bonito que está ahí, está anclado en la página de Títeres de la Fe, escúchelo, es un poquito largo, son 10 minutos, son en dos partes. Síganos, puedas escuchar ese testimonio maravilloso que conté. Y fue un día que me tocaba predicar en la iglesia y ya Dios me toca con una predicación. Bueno, Dios me toca el corazón con una predicación y después que yo preparo la predicación, fue algo tan fuerte que me movió que yo nunca pensé, porque yo soy medio vergonzoso para hablar. No, y era como... Entonces, Dios me toca tan fuerte que lo único que hice fue cruzar la calle, ganarme ahí, sentarme y contar y hablar. Y bueno, sin edición, sin nada, o sea, la cámara, darle play y vamos contando ese testimonio que ha sido de mucha bendición, de poder contarlo, de poder que se expanda, tiene muchas visitas, mucha gente nos escribió, Amén. mucha gente oramos por ella, mucha gente... yo sé que el testimonio de lo que Dios hizo con la Josefita, con nosotros, ha servido para mucha gente. Entonces, lo invitamos a usted también, a que también puede hacer esto también. O sea, nosotros no somos nadie en especial, nosotros solamente nos movemos a misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de la hermana Vero, de mí, de los pequeños, y instarlo a seguir adelante, a poder desde su medio, desde su trabajo, de su universidad, de su lugar, poder de repente compartir una palabra, ¿sabe? Es tan hermoso, es tan maravilloso. Y mucha gente llega por el testimonio. Amén. Ahí Dios también empieza a trabajar en sus vidas por el testimonio. Porque hay gente todas las personas están viviendo su lucha. Cada gente que nosotros vemos están con sus problemas, con sus dificultades, están Amén. pasando procesos, pero sin Dios. Pues. Entonces cuando escuchan la esperanza, cuando escuchan que muchas veces se pasan estos procesos con el Señor y como Dios empieza a transformar, como Dios empieza a obrar, empieza a sanar, empieza a hacer estos milagros tan maravillosos, para ellos es prácticamente increíble. Y nace en ello el buscar, el también desear esto y bueno, y sabemos que es Dios en realidad usándonos y para ir en bendición de estas personas. Amén. Y poder Así llegar a es. esos corazones muchas veces tan duros. Y bueno, así que alentarles, sobre todo a mi hermana Jessie, a que sigan con los live, a que sigan conectándose, porque también ha sido de bendición. Así que, Amén. ¿qué más, mi hermana Vero? Oremos al Señor Amén. para darle las Vamos a gracias orar. por lo maravilloso que es, una vez más. Amén. Y para que también este mensaje de la gracia, de este regalo maravilloso, inmerecido, sea recibido en nuestros corazones y que permanezca ahí, porque viene directamente del Señor, hermano. No es un regalo de nosotros, es un regalo del Señor. Amén. Y fue por el sacrificio que Él hizo. Nadie más lo ha hecho. Amén. No es nuestro mejor amigo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros pastores. No, fue el Señor Jesucristo. Él fue, ¿cierto?, quien murió por nuestros pecados. Amén. Ore usted, mi hermano Vero. Amén. Bendito y amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, le damos las gracias primeramente, Señor, por este día de vida, Señor. Amén.
este día donde usted ha renovado su misericordia, Padre amado, hacia nuestras vidas. Gracias, Señor. Le pido, Dios mío, que sea usted en esta hora, Señor, obrando en nuestros corazones, Dios Así mío, es, Señor. tocando cada corazón, Señor, que está conectado en esta hora, los que se han conectado y han tenido que salir también, Padre amado. Bendiga sus vidas, sus hogares, Dios mío, sus despensas, Señor, su trabajo, Padre amado, su salud, Señor. Usted conoce, Dios mío, cada lucha que cada hermano está pasando, Dios mío. Usted conoce, Dios mío, sus debilidades, Señor. Usted conoce sus penas, sus tristezas, Dios mío. También conoce nuestros errores, Padre amado. Pero yo sé, Dios mío, que su misericordia, Dios mío, es para siempre, como Amén. dice su palabra. Y en esta hora, Dios mío, le pedimos que el mensaje que ha traído usted a través de nuestro hermano Gerald, Dios mío, quede, Señor, en nuestros corazones. Que esa gracia, Señor, sea recibida por cada uno de nosotros y podamos comprender, Dios mío, que es algo que nosotros no merecimos, Dios mío. Y así también, Señor, podamos llevar esta gracia, Señor, a través de nosotros, Señor, pero que viene directamente de usted, Dios mío, y llevarla, Padre amado, a quien la necesita. Ayúdenos, Señor, cada día, Dios mío, a obedecer a su palabra, a entender, Dios mío, lo que usted quiere para nuestra vida, a buscar ese propósito, a anhelar, Dios mío, de su presencia, Señor. Amén. Sea usted guiándonos, Dios mío, guíe nuestros pasos, como dice su palabra, Señor. No permita, Dios mío, que nos equivoquemos. Y si es así, Señor, sabemos, Dios mío, que hay esperanza para nuestra vida, Dios mío. Que por misericordia, Dios mío, usted nos va a ayudar, Señor. Si nos humillamos ante su presencia, usted nos va a perdonar, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que ha hecho. Gracias por cada alma conectada, Dios mío. Y dejo esta oración con 3 glorias al Señor. Amén. Voy a dar la gloria al Señor porque estoy feliz hoy Amén. día. Gloria a Dios, Gloria gloria a a Dios, Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Toda Así la que- gloria y la honra sea para nuestro Señor. Amén. Personalmente vamos en la mano del Maestro. Gracias. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Nayer, la tía Nayer, que Dios le bendiga. Amén. Así que ya nos despedimos. Vamos a decirle al títere, ¿cómo se llama? No le hemos puesto nombre, este No es le- nuevo. Es que él es nuevo, sí. Ya, nos van a ayudar a ponerle un nombre, pero este va a ser cuenta chiste. Podríamos hacer un video y subirlo Ya, a la página vamos a para hacer un que video. las personas que nos sigan le coloquen el nombre, El porque, nombre. porque no es uno, son 2. Es una varona y un varón. Ya, vamos Así a, que- vamos a buscarle un nombre entonces. Amén. Ahora va a hablar él, se va a despedir. Ya vamos a dejar que él se despida, ¿ya? Ya, mi hermano, que Dios les bendiga y gracias por estar conectados. ¿Ya? ¿Puedo contar un chiste? Bueno, ya, cuento un chiste. Ya. ¿Qué animal se encuentra en todas las iglesias? A ver, hermana, a ver, ustedes, ¿qué animal se encuentra en todas las iglesias? ¿Se lo sabe o no? En todas las iglesias. ¿En todas las iglesias? Los perritos por fuera, ¿no? ¿Perrito? Ah, sí, pues los perritos andan por fuera. Sí, puede ser. No, no son los perritos, tía Vero. El pulpito. El pulpito, el pulpito. Oh, Está qué bueno, está bueno, está fome. bueno el No, chiste. está fome. Así Está que bueno. ya le vamos a El hacer un pulpito. videito ahí con nuestro títere. Sí, para que le pongan nombre a nuestro. Estos títeres vienen directamente de Argentina. Los trajimos a Sí. Argentina. Sí, Vienen del extranjero, así trajimos a que 3 de Argentina. Hay unos que hago yo y otros que le hemos traído. Así que Claro. estos son de esponja y los trajimos de Argentina. No Sí. los hemos estrenado todavía. A lo así mejor que les vamos a los poner acento ye. a lo mejor los vamos a estrenar en el sur de Chile. Sí, Nos estamos llegó orando, Por ahí estamos nos orando llegó una para que- invitación para el sur de Chile, así que ahí Bueno, invítennos, hermanos, también a sus iglesias, o no necesariamente a sus iglesias, sí, a los colegios, hospitales, como le decíamos, hogares también de Pero abuelitos. Pregúntale si quiere ir. Po. A ver, Es que no tiene nombre. Po. ya, pero niño. Varón, ¿le gustaría salir con nosotros A ver, a ¿qué dice? pasear? Sí, yo quiero ir, yo quiero ir. Y yo quiero conocer niñas. Quiero conocer hermanas de la iglesia también.
Oiga, no sea fresco, pues si Ya ya. se nos puso fresco, se puso no, fresco, pues ya. ya, Si las hermanas de la no, iglesia sí. se respetan, así que no. No, estos son más frescos, ya, así que ya, nos vamos, ya, te vas a ir a acostar. Acostar porque ya es Se muy había ido a tarde. acostar delante y Y se siguió. levantó. Así que ya, mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estar orando por nuestros hermanos. Aquí tenemos los nombres Amén. ya. Y que Dios sea con ustedes. Que la paz, que la gracia y la paz del Señor permanezcan siempre en sus vidas y en sus corazones. Así que Amén. el Señor les Y bendiga. bueno, y pedir la oración también a ustedes por Eliezer Araya, que está grave por el Amén. accidente. Que puedan también estar orando por su vida también, para que el Señor los saque de ese lugar y también obre, porque lo que él está pasando Amén. también tiene un propósito, así que Amén. él logre Que Dios ver ese bendiga a propósito. Eliezer, que Dios bendiga Amén. también a Daniel, Amén. que por fe ahí, A Carol Félix, su también. hijo, Carol también. Amén. Así que podamos estar uniendo en oración, mi hermano. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao, Nos vemos chao. el próximo viernes, si el Señor lo permite.